Solo es un popote, dijeron 8 billones de personas. Muy buenas tardes, compañeros. Creo que con solo escuchar esta frase ya muchos de ustedes sabrán un poco de lo que les voy a hablar. Y bueno, sí, hoy les voy a hablar acerca de la protección de la vida marina. Yo sé que es un tema del que hemos escuchado hablar muchísimas veces, que probablemente muchos de ustedes ya están hartos de escuchar tanto acerca de la contaminación y por qué debemos de cuidar a nuestro planeta, o quizás muchos de ustedes piensan que ya saben todo lo que se tiene que saber al respecto y ya están haciendo todo lo que se debe de hacer. Pero la realidad es que no. ¿Y por qué les voy a hablar hoy específicamente acerca de la vida marina? Pues bueno, mientras aproximadamente el 15% de la superficie de la Tierra se encuentra protegida, solamente menos del 1% del océano se encuentra protegido. Y esto es gravísimo. ¿Por qué? Porque el océano es esencial para que exista la vida de la Tierra. Simplemente si tomamos en cuenta una de las cosas más esenciales para nosotros, que es el ciclo del agua, que pues obviamente es algo esencial porque por medio de ella tenemos la lluvia que riega nuestros sembradíos y a través de ellos comemos. Pues bueno, en él el océano es algo esencial. ¿Y qué pasa? Que mientras a la Tierra muchas veces le hemos dado mucha importancia ambiental, al océano lo hemos olvidado y esto es algo gravísimo. El 97% de la vida encuentra su hogar en el océano. Y bueno, hablándoles un poco más acerca de México, México es un país megadiverso y no solo eso, contamos con 2 litorales oceánicas. ¿Qué significa esto? Que tenemos una diversidad increíble de vida marina y pues por desgracia muchas de estas especies hoy en día se encuentran en peligro de extinción. Y bueno, esto no es algo de sorprenderse cuando nos damos cuenta de que el océano absorbe el 30% del dióxido de carbono que emitimos los humanos. Y pues bueno, hoy les voy a hablar un poco más acerca de esto y lo que podemos hacer para evitar seguir perpetuando empresas que dañan la vida marina. Muchas veces nosotros ni siquiera tenemos idea, pero hoy les voy a hablar un poco de eso para que lo conozcan y puedan evitar estas prácticas. Una de las cosas que ha dañado más a la vida marina a través de los años ha sido la pesca. A pesar de que 3.000 millones de personas encuentran su trabajo en la biodiversidad marina, el 30% de las especies de peces se encuentran sobreexplotadas. ¿Qué quiere decir esto? Que estas especies cada vez producen menos peces, lo que significa que hay menos pesca. Y bueno, esto es una ironía porque cada vez necesitamos más comida y los peces representan una de las fuentes más importantes de proteína en el mundo. ¿Y por qué? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué estamos sobreexplotando a los peces? Una de las principales razones de que esto suceda es la pesca ilegal. ¿Qué significa que pesquen ilegalmente? Ya sea que pescan de formas que actualmente ya están prohibidas o que pescan en lugares que están protegidos. Pero esto no es lo peor. Lo peor es la pesca incidental. ¿Qué significa la pesca incidental? Significa que peces que no eran el objetivo de las personas que están pescando caigan en las redes. Yo sé que a simple vista esto no parece algo muy grave, pero la realidad es que lo es. El 40% de la pesca total es pesca incidental, lo que quiere decir que es desperdicio. Y yo sé que parece muy fácil pensar que ese 40% de peces simplemente será liberado y se irá al mar, pero la realidad es que no. Estos peces normalmente en el momento en el que entran en las redes mueren. Y no solo peces,
tortugas, delfines, tiburones, incluso aves que se acercan al percibir el olor de los peces, mueren entre las redes. Y esto es algo súper grave, porque no solamente representa pérdidas para la biodiversidad marina, también representa pérdidas económicas, que representan millones de dólares cada vez que se pesca. Y bueno, esto no es lo único. No simplemente afectamos al mar al pescar especies que ni siquiera eran el objetivo. También en el momento en el que se tiene esta sobra de peces muertos, pues estos son desechados. ¿Y cómo los desechan? Aventándolos de regreso al océano. ¿Qué es lo que hace esto? Que atrae carroñeros. Y estos carroñeros modifican el ciclo de nutrientes del mar. Y bueno, esto es algo súper grave, porque esto también evita que los peces puedan reproducirse con normalidad y que al reproducirse estos animales sobrevivan en el medio. Otra cosa que sucede en la pesca incidental es que muchas veces ocupan prácticas que son súper dañinas. Un ejemplo, cuando se intentan pescar ostras, las redes son lanzadas al fondo marino y son arrastradas. ¿Qué es lo que hace esto? Que destruye todo el lecho marino por el que pasa. Entonces, no solamente están pescando peces que no eran su objetivo y matándolos, sino que también están destruyendo su ecosistema. Entonces, los peces que logran sobrevivir a las redes ya probablemente no tendrán un lugar en el cual vivir y morirán. Yo sé que esto es algo que muchas veces nosotros no podemos controlar y que a muchos de nosotros nos gusta comer pescado y no vamos a dejar de hacerlo simplemente porque estas prácticas existen, pero sí hay algo que podemos hacer, y es ser responsable y buscar empresas que pescan de manera sustentable. Es decir, que buscan pescar y tener la menor pesca incidental posible. Ahora, les voy a hablar un poco de otro problema que estamos viviendo, pero quiero comenzar con una anécdota. Yo nací en un lugar que se llama San Rafael, que se encuentra a 10 minutos de las costas de Veracruz. Para los que no lo saben, existen 7 especies de tortugas marinas, de las cuales 6 llegan a México y 5 llegan a las costas de Veracruz. Por lo que probablemente yo tenía 4 años la primera vez que pude ir a un campamento tortuguero y tocar una tortuga marina por primera vez. Y bueno, probablemente cuando tenía 4 años yo no entendía la importancia de cuidar a los animales marinos, pero conforme fui creciendo y seguí yendo a esta clase de campamentos, cada vez entendí mejor la importancia de cuidar no solo a las tortugas, a todos los animales marinos. Y es por eso que hoy también les quiero hablar un poco de las tortugas marinas. Son uno de los animales más longevos que todavía hay sobre la Tierra, llegan a vivir hasta 150 años, pero hay un problema. Tienen que pasar entre 8 y 50 años para que lleguen a ser animales fértiles. Y cuando llegan a ser animales fértiles, tienen que recorrer miles de kilómetros para viajar desde el lugar en el que consiguen su comida hasta el lugar en el que tienen sus hijos. Esta clase de animales normalmente desovan en el lugar en el que nacieron, por lo que imaginen, tienen que viajar miles de kilómetros. Y bueno, ¿qué es lo que sucede? Que a pesar de que son animales increíbles y tienen una capacidad increíble, tienen que pasar por muchísimos obstáculos para sobrevivir y poder reproducirse. No solo obstáculos impuestos por la naturaleza, también obstáculos impuestos por el hombre. Y creo que esto es lo peor. Uno de estos obstáculos son los desechos plásticos. Para que se den una idea, 100,000 tortugas mueren cada año a causa de los desechos plásticos. Es decir, estos animales ingieren estos desechos y mueren ahogados. Esto es algo terrible, pero no es algo de sorprenderse cuando nos damos cuenta de que hay 13,000 pedazos de plástico en cada kilómetro cúbico de mar, lo cual es impresionante. Es algo
sin precedentes y que no solo está matando a las tortugas marinas, está matando a muchísimos animales. ¿Y por qué les quise hablar de las tortugas marinas? Porque son un ejemplo de todos los animales que estamos matando en la actualidad a causa de la cantidad de basura que tiramos en los mares. Para que se den una idea, el 90% de los peces grandes han desaparecido o están en peligro de extinción. Peces grandes, ya sean ballenas, ya sean tiburones, ya sean delfines, tenemos solamente el 10% de lo que había antes. Y todo esto a causa de prácticas dañinas como la pesca incidental, pero sobre todo a causa de la basura. Y esto me lleva a un último tema que me parece súper importante tocar, y es la protección de los corales. Los corales han estado en la Tierra desde mucho antes que nosotros. De hecho, fueron una de las pocas especies que sobrevivieron a la extinción de los dinosaurios. Y esto me parece algo increíble. Porque no solo han estado en la Tierra durante muchísimos años, sino que nos han protegido durante muchísimos años. Y es que los corales son esenciales porque son la casa de miles de especies marinas, y no solo eso, también protegen las playas de muchísimas maneras y los mares. Pero ¿qué pasa? Que en los últimos 50 años el 50% de los corales o han desaparecido o están enfermos, lo que significa que estos corales están enfermando y muriendo a una velocidad sin precedentes. ¿Y por qué pasa esto? Pues bueno, una de las razones por la que pasa esto es la acidificación de los mares. Como ya les había comentado anteriormente, el mar absorbe aproximadamente el 30% del dióxido de carbono que es producido por el hombre, lo que provoca que el mar se acidifique, y al encontrarse los corales en situaciones irregulares respecto al pH, comienzan a enfermar y a morir. Otra de las razones es el cambio de la temperatura. El mar absorbe el 90% del calor producido por los gases de efecto invernadero, lo que provoca que las temperaturas suban, y al no encontrarse en una situación idónea para vivir, estos comienzan a morir. Y a lo mejor para muchos los corales no son un tema del que deban de preocuparse, pero sí deberían de preocuparse, porque estos corales son invaluables, no tienen un valor económico. Son esenciales para muchísimas prácticas que hacemos los hombres, un ejemplo, el turismo, la pesca, y que sin ellos estas prácticas no podrían existir y realmente representarían una pérdida impresionante. Y bueno, otra de las razones que los daña es la basura, como ya les había comentado anteriormente. Muchas veces esta basura se atora en los corales o simplemente se queda flotando arriba de ellos. Estos corales necesitan hacer fotosíntesis para vivir, y al no tener la luz para poder hacer fotosíntesis, pues mueren. Y finalmente, otra de las razones que también están dañando a los corales son las prácticas que nosotros hacemos. Por ejemplo, bucear o incluso usar bloqueador solar, algo tan fácil como eso. Y esto me lleva a que debemos de ser responsables. Debemos de ir a la playa responsablemente. Es decir, es súper fácil ir a la playa y simplemente no dejar basura y no usar bloqueador solar, porque nosotros no nos damos cuenta. Nosotros pensamos que por el hecho de que sea una cantidad muy pequeña de bloqueador solar no va a pasar nada, pero imagínense que todas las personas que estamos yendo a la playa lo estamos ocupando, y bueno, esto es algo súper tóxico. No solo mata a los corales, mata a muchísimas especies de peces que viven en el mar. Y bueno, ¿por qué? Si estamos yendo a su casa, si los estamos invadiendo, además tenemos que hacerlo de forma que es nociva para ellos. Y bueno, esto me lleva a las cosas que podemos hacer para evitar en la mayor medida dañar a estas especies. Y
quiero comenzar con esto de consumir productos de manera sustentable. Es muy fácil. Simplemente ir al súper y buscar una marca de pescado o de mariscos o de cualquier producto de origen marino que sea sustentable. En la actualidad, y esto es algo súper bueno, hay muchas empresas que están intentando ser sustentables y es muy fácil investigar cuáles son las empresas que están pescando de manera sustentable y consumir este tipo de productos. ¿Para qué? Para no perpetuar prácticas que son dañinas para el medio ambiente y que evitan que los peces puedan reproducirse de manera normal. Otra de las cosas que podemos hacer para preservar el medio marino, y realmente es algo súper fácil, y estoy segura de que muchísimas veces hemos escuchado que tenemos que hacerlo y muchísimos de nosotros aún no hemos tomado estas prácticas. Y bueno, es simplemente dejar de utilizar desechos plásticos. Muy fácil. Cada vez que vamos al súper, llevar nuestra bolsa de tela para no estar ocupando bolsas de plástico cada vez que vamos al súper. Otra cosa súper fácil, dejar de ocupar cuchillos, tenedores, vasos, platos de plástico. ¿Por qué? Porque esta es una de las prácticas que son súper dañinas y es súper fácil evitarlo. Simplemente usar cubiertos o platos que no son desechables y evitar esta clase de desechos. Otra cosa que podemos hacer, y yo sé que muchas veces no es tan fácil, pero simplemente si vamos a comprar comida o vamos a llevar algo a nuestra casa, pues llevar nuestros propios envases que no sean desechables para evitar pues esto, ¿no? De consumir más desechos plásticos de los que necesitamos. Es algo súper fácil, realmente es algo súper fácil de hacer, solo tenemos que acostumbrarnos. Y bueno, esto me lleva a la última cosa, que es algo que ya había mencionado anteriormente, que es ir de manera responsable a la playa. No dejar la basura tirada en la playa, creo que esto es una de las cosas principales. Y pues no usar bloqueador solar, sobre todo si vas a hacer alguna práctica como bucear o snorkelear. Hay muchas personas que somos muy sensibles de la piel, pero pues simplemente podemos evitar ocupar la mayor cantidad de bloqueador solar que sea posible, simplemente aplicarlo en la cara, por ejemplo. Y bueno, de esta manera, yo sé que parecen acciones súper pequeñas y súper sencillas, pero de esta manera podemos hacer un cambio impresionante. Y bueno, para que se den una idea, les voy a poner como ejemplo un lugar que tras ser protegido se regeneró de manera impresionante. Y es que esto es lo increíble del medio ambiente. Si le damos su espacio, si le damos las condiciones para que éste pueda regenerarse, lo va a hacer. Y a lo mejor no en tantos años. Un ejemplo de esto son los Jardines de la Reina en Cuba. Este lugar tiene una historia muy curiosa porque son una serie de archipiélagos que hay en Cuba y que están rodeados por un arrecife de más de 400 kilómetros. Y actualmente es uno de los arrecifes más importantes en todo el mundo. Pero ¿cómo llegó a ser uno de los más importantes? Pues bueno, cuando Fidel Castro estaba en el poder, todos sabemos que era un dictador, entonces, como a él le gustaba mucho bucear, él decretó que esta serie de archipiélagos iban a estar cerrados solamente para que él buceara, él o sus amigos. Y bueno, a pesar de que de cierta forma esto es algo malo, resultó ser algo súper benéfico para el ambiente. ¿Y qué fue lo que pasó? Tras estar cerrado tantos años, logró regenerarse y actualmente en ese lugar se pueden encontrar especies que están prácticamente extintas en cualquier otro lugar del mundo. Y bueno, a continuación les voy a enseñar una imagen de cómo se ve
un arrecife en el Caribe mexicano y cómo se ve un arrecife en el Caribe, en estos archipiélagos en Cuba. Y bueno, esto para que nos demos una idea, en México casi no en los arrecifes casi ya no se ven peces, los corales están o muertos o enfermos y bueno, en Cuba es algo magnífico. Esto nos lleva a qué? A que si podemos proteger nuestros arrecifes, nuestros peces, pues podremos construir un mundo en el que estaremos beneficiados por todo esto que nos traen y en la que nuestros hijos o nuestros nietos podrán conocer estos increíbles animales y esta vida que hacen que el mar funcione y que nosotros estemos vivos. Nuestros padres y nuestros abuelos pensaban que el mar era tan grande que no lo podíamos dañar, pero nosotros nos hemos dado cuenta de que sí lo podemos dañar. Incluso podemos acabar con la vida que hay en él. Es por eso que es nuestra responsabilidad tomar cartas en el asunto y protegerlo. Muchas gracias.